programa que siempre ha sido interesante. Sean la verdad que he visto muchísimos temas y están todos ahí en la plataforma de YouTube. Si ustedes tienen en algún momento alguna duda, por ejemplo, temas que son de interés y que regularmente son poco estudiados, por ejemplo, divorcios y segundas nupcias, Sí. qué pasa con aquellas personas que se divorcian, si pueden volver a casar o no, bueno, toda esa información, la parte de la unidad, dones dentro de la iglesia, la parte de la familia, crianza de los hijos, bueno, todo eso hay una información muy muy completa en el canal de YouTube que está a su disposición como Palabras de Vida Eterna en Puebla. El WhatsApp en esta noche va a ser el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Además, como ya lo saben, también transmitimos por radio o por internet en la página de MixLR. Ustedes nos buscan en su buscador preferido como mixlr.com/Palabras de Vida Eterna. O si no, descarguen la aplicación móvil de MixLR y también dentro de la aplicación nos buscan como Palabras de Vida Eterna y van a empezar a escuchar el programa. Así que vamos a comenzar entonces con el análisis aquí en la cabina sobre el tema que es tan interesante, que tiene que ver con los ministerios en la iglesia. Y se hablaba ya un poquito con nuestro hermano Josué en el programa pasado acerca de ¿por qué deberíamos nosotros empezar a hablar de ministerios y no específicamente hablamos de dones. ¿Por qué es que este tema, el programa, es ministerios en la iglesia y no los dones que hay en la iglesia? Y se marcaba entonces desde el inicio del programa, es básicamente lo que estuvieron platicando nuestros hermanos en el primer bloque, que hay una diferencia. Y hay una diferencia que debemos entender y tener bien clara entre don y ministerio. Se hablaba un poquito acerca de esa diferencia, hermanos. Sí, tocamos un texto ahí en el primer libro de Corintios, en el capítulo 12, del versículo 4 al versículo 6. Ahí analizamos estos versículos a donde Pablo les habla a los corintios y les dice que hay diversidad de dones y que estos dones van a dar nos pueden ayudar, bueno, que estos dones son de Dios, vienen de Dios, y que estos dones los ponemos que aplicar, los ponemos al servicio de la iglesia por diferentes actividades. Leíamos una traducción con el hermano Josué, una traducción en lenguaje actual, que decía que los dones los transformaba como capacidades. Son esas capacidades, habilidades que todo hombre tiene, que bueno, todo cristiano dentro de la iglesia tiene, dados por Dios, que le van a poner al servicio, de la iglesia en diferentes actividades. Y ahí destacamos esa característica y esa diferencia entre las capacidades que tiene cada individuo, cada persona. Y ya el acto propio de exactamente, servir. El acto de servir, que son los ministerios. Y es ahí donde precisamente se hablaba en esa parte, donde básicamente el don es esa habilidad. Es esa capacidad que nosotros tenemos, y el ministerio ya es el cómo yo estoy utilizando y trabajando esa habilidad. Así es. Es decir, yo puedo tener un don y aún así no estar en un ministerio en la iglesia. Yo puedo tener un don y aún así no desarrollarlo y no ministrarlo y no trabajarlo dentro de la iglesia. El don es como la herramienta, el don es como si nosotros tuviéramos una herramienta, y el ministerio ya es el cómo, cuándo, dónde se usa precisamente esa herramienta. Un servicio. Sobre dones ya se ha hablado, que es lo principal. Sobre dones ya hemos hablado en varias ocasiones en Palabras de Vida Eterna. Ustedes pueden encontrar los videos en YouTube, y es por eso que ahora toca hablar de ministerios. Porque la parte de los dones, la parte de las capacidades y habilidades que hay, cómo funciona cada uno, ya se ha analizado. Ahora toca analizar y sobre todo instar a nuestros hermanos a que esos dones, esas capacidades, se pongan en práctica. Así es. Hermanos, cabe resaltar, el programa pasado se hizo énfasis, pero no está de más, recordar allá en Mateo capítulo 25, nadie puede decir que no tiene un don. Nadie puede excusarse en decir, ay hermano, es que pues lo vamos a ver más adelante, pero es que yo no sé predicar porque me pongo muy nervioso, tengo pánico escénico, o me cuesta mucho abrir la Biblia y hacer mi bosquejo, mi estudio, no sé, o hermano, no puedo hacer X, Y, Z. Nadie puede excusarse en que no tiene dones y entonces no puede servir a la iglesia, porque todos, se puntualizó mucho, todos, tengan 1, tengan 5, tengan 2, pero todos reciben un don al ser bautizados. Entonces es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia ponerlos a trabajar. Sí, pues mencionábamos en relación también a que los ministerios
eran aquellos servicios que se daban o que se dan dentro de la iglesia. Y tomábamos un ejemplo en relación a que un esclavo tenía esa obligación de servir, y lo llevábamos a la iglesia y decíamos que dentro de la iglesia existe esa misma obligación de servir a los hermanos, de servir a la iglesia. No es un acto voluntario, porque se tomaba por ahí un ejemplo de que puede darse voluntario o de una manera obligatoria. Y señalábamos que en este caso el ministerio tiene que darse de una manera obligatoria. Todo aquel hermano ya bautizado tiene la obligación de servir dentro de su iglesia, dentro de la reunión en donde él se encuentra. Sí, claro, al final esta parte siempre es un privilegio, siempre es algo bueno, claro, poder servir a nuestro Padre, y siempre lo que le ha agradado, lo que nosotros encontramos también a lo largo de la Escritura, es que le agrada a nuestro Padre que se le sirva de corazón, claro, que se le sirva precisamente con esa convicción, que se le sirva con ese anhelo, con ese deseo de querer estar delante del Rey, porque eso implica que hemos crecido en conocimiento. Bien lo dice el apóstol Pablo, que hay básicamente la base para el crecimiento, para la madurez espiritual que se refleja, es crecer principalmente en conocimiento de Cristo Jesús. Entonces nosotros crecemos en ese conocimiento, y el trabajo para nuestro Padre es una responsabilidad que nosotros tenemos y que se hace precisamente con ese gusto, que se hace con ese ánimo, que se hace con esas ganas, y es precisamente de eso de lo que estamos hablando y de lo que se va a tratar el programa de hoy. Y como primer ministerio del que se hablaba hace 8 días era la parte de la enseñanza. Se hablaba de esta parte de la enseñanza, que ojo, no estamos hablando del don de la enseñanza, estamos hablando del ministerio de la enseñanza, es decir, estamos ya hablando de el cómo se puede utilizar nuestros dones para enseñar dentro de la congregación. Y es que esta parte de la enseñanza es bien importante, porque la enseñanza implica y significa precisamente de aquel que está enseñando un análisis de la palabra, una comprensión acerca de la Biblia, para poder exponer a aquel que le está enseñando la verdad completa de nuestro Padre, desde el contexto, desde lo que significa, desde la aplicación, desde lo que hay alrededor. Todo eso se estudia, se analiza, y entonces se enseña esa parte, esos dones se ponen ya a trabajar en la parte de la enseñanza, y se enseña precisamente esa parte aquel que se esté dando esta enseñanza. Vamos a seguir hablando de este ministerio de la enseñanza y otros ministerios que venimos ya tocando, y bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de este ministerio. Adelante, hermanos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisfacer cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor.
decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay que nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Padre, tu palabra es vida, delicia y visolas, guíe siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tu Y seguimos con su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos y continuamos muy contentos de poder estar otro bloque más con todos ustedes. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Dylan Conde, que ya tiene algunos saludos que ustedes nos han hecho favor de mandar durante este primer bloque. Adelante, hermano. Claro que sí, muchas gracias, hermano Alejandro y hermano Josué. Gracias por sus comentarios. Igual, Saludos. que Dios los bendiga grandemente. Saludos. Saludos a nuestro hermano Gilel Romero desde Aguascalientes, nos está viendo. Gracias, hermano Gilel, que Dios Saludos. te bendiga inmensamente. Saludos a tu esposa, por favor. También la hermana Flor González, Esther Carvajal, nos están viendo. Muchas gracias, hermanas, que Dios las bendiga inmensamente. La hermana Uri Ordaz también nos manda un saludo caluroso. Muchas gracias, hermana. Y como cada 8 días, la hermana Lulú Durán también nos manda muchos saludos. Escribe que le da mucho gusto volvernos a ver. Gracias, también nos da mucho gusto saber que está usted con nosotros, y pide la oración por los hermanos en Cristo, la espiritualidad de todos, y porque pronto, en un par de días, dice la hermana, si es que Dios así lo permite, ha de ser cumpleaños de nuestro hermano Israel. Que Dios los bendiga inmensamente. Muy bien, saludos. Siempre es grato escuchar que algún hermano cumple un año más, ¿no? Así es. Siempre es bueno. Entonces, saludos a todos nuestros hermanos, aquellos que nos están escuchando. Muy bien, entonces nosotros estábamos hablando, terminábamos el bloque pasado con un poco acerca de la enseñanza. ¿Qué es este ministerio de la enseñanza? Es básicamente aquellos que tienen estos dones, los ponen a trabajar, en este caso al servicio de la iglesia, en la parte del enseñar, en donde veíamos que la enseñanza implica básicamente el análisis de la escritura, implica un estudio profundo de la Biblia, implica conocimiento, implica crecimiento, pero también implica algunas habilidades, algunas capacidades, como por ejemplo de elocuencia, de por ejemplo explicar la palabra de una manera en la que cada persona lo entienda. Algo es seguro, cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de aprendizaje. Entonces algunos aprendemos tanto a mayor velocidad, como algunos aprendemos con imágenes, otros aprendemos solamente con sonidos, otros aprendemos con el tacto, etc. Bueno, el maestro es aquella persona que tiene la habilidad, y todos nosotros quizá en algún momento nos hemos topado con alguien que básicamente que le entendemos. Aquella persona que le decimos, es que usted explica, hermano, de una manera en la que le entiendo.
cuando a lo mejor alguien había tratado ya de hablarme de esto y yo no había entendido, bueno, con usted ahora entiendo, ese hermano es muy probable que entonces esté poniendo todas las habilidades que tiene en esta parte de la enseñanza. Donde hace 8 días poníamos el ejemplo, por ejemplo, de Apolos, que era una persona elocuente. Sí, estábamos ahí leyendo el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 18, el versículo 24 al 25, a donde hablábamos de que era este personaje Apolos, era una persona muy elocuente, que sabía explicar la doctrina que traía, pero traía la doctrina del bautismo de Juan. Eso implicó que él se tuvo que preparar, y me parece que fue exactamente quien lo prepara, y entonces sí, esa doctrina que ya implica el conocimiento de Jesucristo es impartida de una manera adecuada. Hay que tener en cuenta esto, que la enseñanza, el ministerio de la enseñanza implica preparación para poder analizar de una manera profunda, para poderlo explicar y que los hermanos lo puedan entender. Ahora, otro de los conceptos que creo que tenemos que analizar y tenemos que checar es esa proximidad que tiene el maestro con el alumno. Porque el mejor ejemplo que podemos tomar o que debemos de tomar es con el Maestro Jesucristo. Él tuvo esa proximidad y esa enseñanza, inclusive lo señalamos en el programa pasado, cómo él daba la doctrina o él enseñaba con poder, con autoridad, con esa autoridad que solamente él tenía, y que todos los judíos, los principales de la ley de aquellos tiempos, se maravillaban y se sorprendían de esa autoridad y de todo lo que con ellos llevaba. De hecho, las personas le mencionaban a Jesús, ¿no? A lo mejor algunas personas decían, ni siquiera sabemos por qué, pero tú enseñas diferente. Exacto. No, o sea, tú sí enseñas con autoridad, no enseñas como los fariseos, es decir, nosotros notamos, nosotros vemos, así como todos nosotros, hermanos que nos ven aquí en la cabina, en algún momento hemos visto, ese hermano enseña diferente. Ese hermano está poniendo esos dones que tiene, tanto de estudio, de preparación, como de elocuencia, como de poder pararse frente a algún auditorio, y entonces puede enseñar bien, enseña con claridad, enseña con elocuencia. Esa es la parte del ministerio de la enseñanza. Y nuestro hermano Miguel refería algo muy interesante. En la enseñanza siempre se da, y nosotros tenemos también este ejemplo bíblico, esa cercanía tan estrecha entre lo que es el maestro y entre lo que es él o los aprendices. La enseñanza tiene precisamente esta como característica en la que hay un acercamiento bastante interesante entre el maestro y el aprendiz. Es muy importante que nosotros notemos esta diferencia, porque después vamos a utilizarla también para entender algún otro ministerio. Entonces, en la enseñanza se requiere precisamente de habilidades, de capacidades como la elocuencia, el haber crecido ya en el conocimiento bíblico, el poder explicar bien las cosas de una manera en la que cada uno las entienda, pero además siempre en la enseñanza se da esta relación de maestro y aprendiz. Así es. Ahora, creo que sería muy bueno recalcar, ya que el hermano Miguel tocó con mucha claridad el ejemplo de Apolos, una de las características que también deben de predominar en aquellos hermanos que están sirviendo en el ministerio de la enseñanza, es lo que nosotros podemos ver tanto en Apolos, también lo vemos clarísimamente en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, la humildad. A pesar de que sean hermanos que tienen mucho conocimiento de las Escrituras, y no nada más de las Escrituras, sino de contextos históricos, geográficos, sociales, económicos, son personas muy humildes. Tanto así que cualquier otro hermano que también tiene este don o este conocimiento puede acercarse a él y decirle o hacerle observar algún detalle o algo, y el hermano lo acepta tal cual Apolos aceptó la enseñanza de Priscila y de Aquila en este caso. Y nuestro Señor Jesucristo, bueno, creo que va muchísimo de más el hablar de la humildad de nuestro Señor, pero no quería dejar pasar esta parte. Una característica sumamente importante de aquellos hermanos que están llevando a cabo este ministerio siempre debe de ser la humildad. Bueno, también señalando que otro de los principales actores de este ministerio de la enseñanza fue Pablo. Claro. Pablo también tuvo que entender todo este contexto para poder tener esa relación con
con sus discípulos o con los hermanos a los cuales te enseñaba. Tal caso fue de Timoteo y de Tito. Por ejemplo. Tuvo que llevar ese seguimiento a tal grado de que les escribe cartas y les dice, no te olvides de lo que te enseñé, no olvides esto, señala esto, di esto, para que todos no vean que tú eres un joven, sino que por tu ejemplo, por tu doctrina, te consideren como alguien importante. Y en ese caso, otra característica que creo que es obvia, ¿no? El testimonio que el mismo Claro. maestro debe de mantener para que su enseñanza sea correcta, ¿no? Claro. Porque es muy padre, es muy bonito el como dice Brian, escuchar a un hermano que vaya, uno dice, wow, qué manera de enseñar, me encanta cómo enseña, pero pues si su testimonio es divergente a lo que él habla, pues creo que allí quedaría algo muy, muy pendiente. Entonces nosotros analizamos algunas características, analizamos por ejemplo algunas habilidades, algunas capacidades que tienen algunas personas y que pueden ser utilizadas en el ministerio de la enseñanza, en aquellas personas que enseñan, en aquellas personas que son maestros dentro de la congregación. Así que si nosotros por ahí notamos algún don referente por ejemplo a lo que nosotros hemos hablado, tanto en la profundidad que llevamos de estudios en la palabra de nuestro Señor, la elocuencia, la habilidad para hablar, etcétera, nosotros podríamos ponerlos a trabajar en este caso, en este ministerio, que es el ministerio de la enseñanza. Sin embargo, no es el único y tenemos varios, como por ejemplo el de la benevolencia. Así es. Que si ustedes recordarán, hermanos, era el ministerio con el que se cerraba el programa pasado y solamente se introducía un poco acerca de la benevolencia. Este ministerio que también es bien importante, en donde hay hermanos con diferentes dones trabajando entonces en este ministerio de la benevolencia. Básicamente en este ministerio trabajan personas con esas capacidades de, por ejemplo, misericordia. Así es. Capacidades en las que las personas están completamente y constantemente pensando en las necesidades de los demás. Aquellas personas que con agrado, aquellas personas que con gusto dan y comparten de lo que tienen. Aquellas personas que están al tanto, que se están fijando en las necesidades de los demás y ellos buscan la manera de ayudarles, buscan la manera de cubrir esas necesidades. Son hermanos que con sus habilidades, con sus capacidades, es decir, con sus dones, pueden estar trabajando en este ministerio de la benevolencia. Sí, así, este ministerio no solamente tiene que ver con el aspecto material, como lo venimos señalando, en estas necesidades financieras, en esas necesidades que puedan existir, que el hermano se da cuenta de que hay algún hermano que tiene una necesidad económica, financiera, y bueno, puede desprenderse de algún sustento para apoyar a este hermano. No solamente nos referimos a ese tipo de ministerio que es muy bueno dentro de la iglesia, inclusive en la iglesia del primer siglo lo señala que los hermanos se desprendían de sus bienes y lo repartían entre todos para que no existiera necesidad y que en la iglesia existiera esta armonía, y este ministerio se daba en ese entonces. Ahora también no nada más es el aspecto económico, sino que también hay aspectos, como tú bien lo señalaste, de esa misericordia, de la que a lo mejor tener ese tiempo, esa disposición de transmitir eso, de escuchar. A lo mejor el hermano no tiene un problema económico, pero lo que le importa y lo que quiere es que lo escuches. El hablar con él, el platicar con él, el ir a su casa, visitarlo, bueno, que es otro ministerio, pero ese tipo de ministerio que estamos hablando, de la benevolencia, de ser benevolente con tu hermano, y no nada más con tu hermano, sino con otras personas, porque ahí puedes practicar otro tipo de ministerio, y bueno, desarrollar todos los dones que Dios te ha dado. Sí, es muy interesante esta parte precisamente porque aquellas personas que se desprenden de aquello que tienen, aquellas personas que están al tanto de las necesidades, es muy importante que entendamos un poquito acerca de este ministerio. El ministerio es un ministerio en el que básicamente las personas con amor, con gusto, se desprenden de lo que tienen. Esto de lo que tienen no necesariamente es dinero, claro, como ya lo hemos manejado. Las personas también tenemos tiempo, las personas también tenemos palabras de aliento, las personas también tenemos palabras de ánimo, las personas tenemos todas esas cuestiones que también podemos dar. Sin embargo, no todas tenemos o no todas tienen el gusto de decir, ahí hay una necesidad, yo quiero ir con el hermano. Claro. Algunas vemos la necesidad y no vamos con el hermano. Entonces hay personas que tienen ese gusto. Hay personas que que están observando esas necesidades y quieren y comparten y con mucho gusto precisamente el dar de lo que ellos tienen,
para poder estar con los demás. No necesariamente tenemos nosotros que compartir cuestiones materiales para estar en el ministerio de la benevolencia. Y con un hermano, estar con él, ayudarle, también va a ser parte de este ministerio de la benevolencia. Y se comentaba precisamente la semana pasada, y reforzando el comentario, por mucho todos los ministerios tienen o conllevan una enorme bendición para aquel que lo lleva a cabo, pero este ministerio en específico de la benevolencia debe de ser uno de los más bendecidos de todos, porque bien lo leemos allá en Hechos capítulo 20, versículos 33, 35, si no me falla la memoria, cuando Pablo hace recordar a los ancianos allá en Éfeso las palabras de nuestro Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Sí. Aquellos hermanos que, como bien ya se ha estado haciendo mención, dan aquello que ellos tienen, se desprenden con amor, y es que aquí está la clave de este ministerio: desprendimiento con amor. Nunca es un desprendimiento obligado, nunca es un desprendimiento a la fuerza, es un desprendimiento con amor, porque yo veo la necesidad que tiene mi hermano y entonces soy empático con él y sirvo ayudándolo, sirvo auxiliando en su necesidad, sirvo yendo a ver al hermano. La manera en la que pueda ponerse en práctica ese ministerio, es necesario remarcar esto: más bienaventurado, hermanos, es dar que recibir, y por mucho, pero por mucho, nuestro Señor nos provee muchísimo más de lo que nosotros bien merecemos. Y es que al final nosotros podemos entender precisamente esta parte en donde nada es nuestro. Claro. Nada es nuestro, todo nos lo ha dado el Señor, y al final somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo, en donde dice el apóstol Pablo: si un miembro se duele, dice, todo el cuerpo también se duele con él. Si un miembro está alegre, todo el cuerpo también se alegra con él. Entender estas dos cosas también nos puede ayudar mucho a poder y querer ser parte precisamente de este ministerio de la benevolencia. Hermanos que se desprenden con gusto de lo que tienen para cubrir las necesidades de los demás. Así es, hermano. Vamos a seguir hablando en relación a este ministerio un poquito más en el siguiente bloque. Y bueno, pues vamos a darle entrada a nuestros hermanos que ya nos están dando el tiempo para los saludos. Hermanos, pues no sé si vamos a hacer un corte. Para el corte, en unos minutos regresamos a su programa. regresamos. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblanme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblanme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblanme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblanme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblanme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblanme más de Cristo. Dime la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dímela con llaneza propia de la niñez, porque es mi
antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ya tenemos algunos saludos que nos han mandado y que tiene ya nuestro hermano Dylan. Adelante, hermano. Claro que sí, muchísimas gracias, hermanos, a todos ustedes. Sari Martínez y Jorge Luis, su hermano, Jorge Luis Martínez, nos mandan saludos. Muchas gracias, chaparritos, por su atención. Saludos, Gracias, hermana saludos. Lulú, hermano Isra, por la gran labor que están ustedes haciendo con sus hijos. Que Dios les bendiga inmensamente. Saludos también de nuestra hermana Anabel Pedraza. Saludos de parte de ella y de toda su familia. Gracias, hermana Ana, que Dios las bendiga inmensamente. Y por favor, saludos al hermano Evaristo. Saludos. También de parte de la hermana Lulú Monroy, nos escribe: Dios bendiga su labor en el mandamiento bíblico, hermanos, saludos a todos. Y también manda saludos de parte y para nuestro hermano Luis Conde, que está en Villahermosa. Nuestro papá está en Villahermosa y nos manda muchos saludos. Gracias, que Dios les bendiga inmensamente. Y tenemos de manera muy rápida dos peticiones de oración. Una petición de oración por parte de la hermana Uri Ordaz, por todos aquellos pasando que están en alguna prueba, y nuestro hermano Alejandro pide, hace la petición de oración por nuestros hermanos Ociel y Aide, que se supo que en la semana estuvieron algo delicados de salud. Entonces, por favor, hermanos, estas dos peticiones ténganlas en cuenta en sus oraciones del día a lo largo de la semana. Me parece que casi en los inicios del programa se hizo una entrevista al hermano Ciel. Sí. Está también ahí en YouTube, es muy interesante, hay también muy buena información de esa entrevista y de todo lo que ha significado para nuestro hermano ya es todos estos años dentro de la iglesia de Cristo. Sí, él se le entrevistó porque él es uno de los pilares aquí en la iglesia de Puebla. Así es. Él ya tiene tiempo estando al frente de la congregación de Vicente Guerrero. Y bueno, se le dio una entrevista. Es bueno que la busquen ahí en YouTube. Y bueno, escucharla te va a ayudar a edificarte mucho, hermano. Así es. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta parte de los ministerios, en donde analizamos ya el ministerio de la enseñanza, hablamos un poquito acerca del ministerio, esta parte del ministerio de la Benevolencia. del ministerio de la benevolencia, y ahora vamos a hablar un poco acerca del ministerio de la visitación, acerca de esta parte de visitar, en donde visitar quizá ha sido, y ahorita para algunos de nuestros hermanos que lo escucharon, quizá visitar no haya pasado por nuestras mentes o no haya pasado por sus mentes todavía que pueda ser un ministerio tan importante dentro de la iglesia. Es decir, ir con un hermano y visitarlo quizá no sea tan importante, podamos pensar algunos. Sin embargo, la visitación es muy importante, sobre todo porque la llevan personas que son personas misericordiosas, Claro. y personas que asimismo saben y buscan cómo exhortar a los hermanos. Esta parte de la visitación tiene un propósito. Básicamente lo llevan a cabo personas que tienen estas capacidades, estos dones, estas habilidades de tener la empatía hacia las personas, de ver las necesidades que tienen las personas, un poco parecido con esta parte de la benevolencia, y se llevan mucho de la mano. Entonces, ir a visitarlas para precisamente hacer esta exhortación, que es mediante esta exhortación en la que siempre se busca tanto el crecimiento, se busca también el ánimo, se busca el reforzar, se busca el que el hermano esté bien cimentado. Todo eso conlleva la parte de la exhortación. No necesariamente cuando hablamos de exhortación hablamos de regaños. Sí. Nosotros hablamos de exhortación y hablamos de ese ánimo, de esas buenas palabras. También hablamos de la necesidad, por ejemplo, que tiene el hermano de mantenerse firme, de no decaer ante las adversidades. Todo eso es parte de la exhortación, y naturalmente para exhortar se debe de hacer esta parte de la persona que es espiritual, para que sepa cómo y cuándo se debe de hacer esta exhortación, y sobre todo ese corazón misericordioso, bondadoso, bueno, para poder acercarnos a las personas, en este caso a nuestros hermanos, e ir a visitarlos. Así es, creo que es uno de los ministerios muy importantes dentro de todos estos ministerios que vamos a mencionar, o que estamos mencionando. Siento que es uno de los principales para la edificación de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros visitamos a los hermanos, si nosotros vamos a sus domicilios, a sus lugares, a sus casas, a donde se encuentren, nos vamos a dar cuenta de todo lo que tú estás señalando. No es lo mismo llegar a la congregación
sentarte, tenerlo junto y decirle, hermano, ¿cómo has estado? Ujú. Bien, y hasta ahí se queda. No es lo mismo ir a su casa, enterarte de todo lo que el hermano de alguna otra manera tiene, cuáles son sus problemas, cuáles son sus malestares, cuáles son sus síntomas, etcétera. Y te das cuenta de todo eso, de todo lo que tú puedes ayudarle con ese ministerio de misericordia, con ese ministerio de exhortarle, no necesariamente de llegar y regañarlo, sino de platicar con él, de reflexionar, de hablar de la palabra, de a lo mejor tiene alguna necesidad, cubrírsela. Todo eso implica la visita, todo eso implica. Y vamos a ir al libro de Santiago, ahí en el capítulo 1, versículo 27, a donde nos dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Creo, hermanos, que deberíamos de hacer, gracias hermano Miguel por la lectura, creo que deberíamos de hacer énfasis precisamente en esa palabra que está haciendo mención Santiago, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Regularmente cuando se lleva a cabo este servicio de visitar a algún hermano es porque está faltando, porque no fue un domingo o porque sabemos que está enfermo, etc. Nosotros no vamos a saber a ciencia cierta por qué estas faltas, por qué estas necesidades, hasta que de manera directa no vayamos con el hermano y nos enteremos, como bien el hermano Miguel acaba de hacer mención, la verdadera razón. Ya en la intimidad del hogar de este hermano, de esta persona, de manera natural que se va a dar la plática, la exhortación, pero allí es en donde reside la importancia de la visitación. Nosotros nunca sabemos o nunca vamos a saber a ciencia cierta por qué el hermano faltó el domingo, hasta que me acerco. Y entonces cuando yo me hago por enterado de la situación verdadera del hermano, entonces voy a entender el por qué está faltando, entonces voy a entender el por qué está dejando de participar, entonces voy a entender verdaderamente cuál es la necesidad del hermano, y ahí es en donde el don y el servicio se ponen en práctica al 100%, porque allí es en donde yo tengo que exhortar, en donde yo tengo que trabajar, en donde yo tengo que ayudar al hermano a retomar el camino o a animarlo en su enfermedad, no lo sé, ayudarlo, apoyarlo, entra la benevolencia. Si es que el hermano necesita medicamentos, entonces si lo tengo, lo ayudo, lo apoyo. Si el hermano necesita lo que sea, me entero que no tuvo para el pasaje el domingo y por eso no fue, entonces yo lo apoyo, yo le ayudo, no sé. Allí es en donde reside la importancia de este ministerio, hermanos. Nunca vamos a saber las verdaderas razones de las faltas de los hermanos, sin que se malinterprete la palabra faltas, hasta que nosotros no nos acercamos directamente y nos damos por enterados. Y hay un par de cosas que me gustaría puntualizar acerca de lo que se está comentando, y es que regresamos, son ministerios que van muy conectados, la parte de la benevolencia con la parte del visitar también a nuestros hermanos. Ya lo comentaba nuestro hermano Dylan, y nada más quiero hacer precisamente esta aclaración para todos, mantener precisamente la idea y no enfrascarnos en lo que quizá nos podamos seguir enfrascando aún después de la explicación que ya hicimos de la benevolencia. En el momento en que nosotros llegamos con el hermano a su casa, estamos siendo benevolentes. Uh-huh. Desde ese momento, es decir, bien lo comentaba nuestro hermano, bueno, comprar algún medicamento también refleja la benevolencia. Sin embargo, desde el momento en que nosotros estamos llegando con él, estamos mostrando esa misericordia y esa empatía, en el que estamos compartiendo con él algún momento, compartimos con él algunas palabras, y se hace precisamente el hincapié para aquellos hermanos que, bueno, piensen que necesitamos llegar y comprarle todo lo que necesiten, no lo vean precisamente como esa traba. Entonces nos mostramos benevolentes desde esa manera, y por eso van muy conectados. Así esta parte de la visitación tiene un propósito, claro, y tiene precisamente el propósito de que nosotros vayamos con el hermano, de que nosotros animemos y exhortemos al hermano. Y es que también esta aclaración es importante en relación a que no necesariamente nosotros visitamos y tenemos que visitar únicamente a aquellos que, por ejemplo, estén enfermos o no hayan venido. Sí, obviamente este ministerio no es exclusivo de unos cuantos. Este ministerio es para todos. Claro. El hecho de decir, yo no tengo la facilidad, yo no puedo llegar y ¿con qué voy a verlo si no tengo? Hermano, simplemente con que lleves tu Biblia y hables de la palabra del Señor con el hermano, a veces es mucho mejor que todo lo que tú le puedas llevar.
tú puedes llevarle la palabra del Señor y platicar y reflexionar en relación a algún texto bíblico que a lo mejor al hermano le ayude, a lo mejor al hermano le dé una luz en todo ese problema que tiene. Bien dice la palabra, en aquellas tribulaciones que ellos tienen. Santiago no se equivoca, Santiago lo da perfectamente. Esta es la verdadera religión, apoyarlos. Por eso mencionaba que es una parte fundamental para la edificación de la iglesia, porque te das cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor y eso va a hacer más estrecha la relación con los hermanos y eso va a fortalecer a la iglesia para que cuando vengan problemas, para que cuando vengan tribulaciones, la iglesia esté fuerte, esté sostenida. Y yo he escuchado muchas de las veces a hermanos que luego dicen, el hermano, el líder es el encargado de visitar. Yo no puedo, yo no tengo los medios. Esos son pretextos para poder llevar a cabo este ministerio. Sí, la verdad es que hay personas, hay hermanos dentro de la congregación que tienen estos dones, que tienen esta capacidad, que tienen estas habilidades de precisamente sentir esa empatía con las personas, de si tienen algún tiempo libre desear pasarlo con los hermanos, que bien pueden ponerlo ahora a trabajar, en este caso a través de la visitación. Y es que en esta parte de la visitación que es importante, al menos su servidor, estoy también seguro que nuestros hermanos aquí en cabina, hemos escuchado algunas cosas en las que quizás nosotros podemos ir mejorando, todos aquellos que nos están viendo, nuestros hermanos, son oportunidades para que nosotros vayamos quitando todo eso negativo de nosotros y podamos ir siempre mejorando. Platicaba con una de las hermanas y le preguntaba así, en la casa de tal hermana, ve que usted sube las escaleras y todo, y me dice la hermana, es que yo no conozco su casa. La hermana tiene años en la congregación y no conoce la casa de esa hermana de la que estábamos platicando. Entonces, eso a nosotros nos lleva a reflexionar, hermanos, en básicamente cuánto es que nosotros hemos visitado, cómo es que visitamos, por qué es que nosotros visitamos y si es que en nosotros existe, no el deseo de llevarle algo quizá al hermano, el deseo de no si el hermano está bien o mal, el deseo de ir con mi hermano, el deseo de estar con él, porque además nosotros no podemos nada más esperarnos a aquellos que están enfermos o que tienen alguna necesidad. Nosotros podemos ir y reafirmar a un hermano, que es esto, el hermano que se ve fuerte dentro de la congregación, también va a ser bendición para él, y alguien llegue y le diga, hermano, usted está haciendo un buen trabajo, y dice el apóstol que no nos cansemos de hacer el bien. Quizá puede ser cansado, usted no sea cansado y lo insto a que usted siga de esa manera, que no se canse. Eso es un aliento y es un refrigerio para aquellos que también están delante de las congregaciones. Y todo esto tiene que ver con el ministerio de la visitación. Yo puedo llegar con el hermano, meditar juntos en la palabra, decirle, hermano, quizá usted puede estar fallando en esto, le animo, le insto a que usted recupere el camino, ir también con los enfermos, con los necesitados. Al final, también he escuchado esta parte de vas a ir con el hermano, ¿y qué le vas a ir a ver si el hermano está bien? ¿No? El hermano tiene trabajo, no hemos escuchado que está enfermo, ¿qué le vas a ir a ver al hermano? ¿Para qué lo vas a ir a visitar? Ni está enfermo. Sí, el hermano está bien, Está ¿no? bien. O sea, lo hemos visto y está bien, su familia está bien, no tienen problemas, sus hijos van bien, su casa está bien, ¿qué le vas a ir a ver? Entonces son esas situaciones en las que nosotros podemos mejorar, hermanos. ¿Qué le podemos ir en este caso a ver al hermano? Muchas cosas. Nosotros podemos en la intimidad de su hogar, en la cercanía con nuestros hermanos, poder hablar sinceramente con él y quizá tenga algo. Bueno, no quizá, muy necesariamente, hermanos. Muy probablemente el hermano tenga algo que quiera externar o algo en lo que nosotros también le podamos. Es que cuando existe ese contacto directo, ya con los hermanos, es cuando te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Aunque el hermano llegue cada domingo y te diga, estoy bien, hermano, no pasa nada. Pero la realidad es que te puedes llevar otra impresión del hermano, te puedes llevar otras cuestiones del hermano positivas y que puedes echarle la mano en esa situación. Apenas yo invité a unos hermanos a la casa y tuve esta reflexión con hermanos y créanme que fue muy edificante, muy edificante estas visitas, porque platicamos con los hermanos, con las hermanas, y créanme que tanto ellos como un servidor, como mi familia, mi esposa, mi hija y mis suegros que estaban ahí, resultó súper edificante. Y ahora todo esto que ya sé de la hermana me va a ayudar para poderle darle algo que yo le pueda ayudar a esta hermana, a este hermano, que los ayude. Pero si yo no hubiese hecho eso,
Si yo no nos hubiéramos reunido en nuestra casa, si no hubiese existido esa visita, no hubiera pasado nada. No sabría que aquella persona tiene este problema, yo tengo un problema y todo, y no existiría nada. ¿Qué les parece si seguimos hablando después de este corte? Vamos a seguir hablando en relación a los ministerios. Vamos a ir a un corte con nuestros hermanos. Adelante. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar. Tú solo la fuerza le puedes prestar. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Aunque bueno, sabemos que ya es nuestro último bloque. Estamos a punto de terminar el programa. Sin embargo, estamos muy felices porque el Señor nos permitió tener ya esta casi una hora de programa. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Dylan para que nos dé algunos saludos que ya ustedes nos han mandado, que van a ser los saludos finales. Sí, un par de saludos más. Muchísimas gracias, hermana Tere. Nuestra hermana Tere Mendoza nos está viendo y nos manda muchos saludos. Dios bendiga a todos los que forman parte del programa. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermana. A usted y a toda su familia.
Y finalmente nuestro hermano José Luis Avilés desde Monterrey. Gracias, hermano, que Dios le bendiga inmensamente, y también mande por favor desde Puebla saludos a la congregación allá en Monterrey. Saludos a nuestro Saludos. hermano, saludos a todos aquellos que nos están viendo, que sabemos que están ahí, que no mandan algún saludo, algún comentario, pero que siempre sabemos nos están sintonizando. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga. Ya hablamos acerca de la visitación un poco, y sobre todo de la importancia que tiene este ministerio. Quizá algunos lo pasábamos por alto, algunos pensábamos que no era importante, que no tenía relevancia ir a visitar a los hermanos, que quizá algunos teníamos también la idea, hay que esperar a que esté muy enfermo, hay que esperar a que esté en el hospital, hay que esperar a una sesión para ir a ver al hermano. No es necesario, siempre podemos llegar y exhortar esta parte. Sobre todo para esta parte de la visitación se ponen en práctica precisamente todas estas capacidades, todas estas habilidades, esta misericordia, esta empatía, este amor que se tiene para con los hermanos. Y vamos a ver un ministerio más. Hemos visto algunos y hay muchas áreas de oportunidad, hermanos, en donde nosotros podemos poner a trabajar nuestros dones. Hoy vamos a analizar ya por último la parte de la predicación. Pensaríamos en la parte de la predicación que es lo mismo que en la parte de la enseñanza. Sin embargo, tienen mucho que ver. Son muy parecidas la parte de la enseñanza y la predicación, pero hay algunas cuestiones que marcan una diferencia bastante interesante entre estas dos. Si bien están muy relacionadas, esta parte de la enseñanza, la predicación, sí hay algo que nosotros debemos entender. La predicación es básicamente como un llamado general que hace aquella persona que, por ejemplo, en tiempos antiguos se le conocía como el heraldo. Por ejemplo, aquella persona que predicaba, aquella persona que anunciaba, aquella persona que daba un mensaje a una multitud, a personas, a conglomeradas. Esa persona estaba haciendo una predicación. Tiene alguna diferencia con la enseñanza, porque en la enseñanza, recuerden, hay una proximidad, hay un acercamiento bien estrecho entre el maestro y el aprendiz. Por ejemplo, nosotros vemos a Jesús hablando acerca de la parábola del sembrador, por ejemplo, y lo hablaba con una multitud. Dice Jesús que él sale, que se va un poco lejos por el río, y entonces una multitud se le acerca y él empieza a hablar precisamente de estas parábolas. Una de ellas es la parábola del sembrador, y ya después sus discípulos le preguntan: Maestro, ¿qué significa esta parábola? Y entonces Jesús les explica, Jesús les enseña entonces sobre esta parábola. Hay una diferencia entre la predicación y la enseñanza, en donde la predicación es precisamente este llamado que es un poco más general, que se hace precisamente un poco más abierto a un grupo de personas, en donde no hay precisamente tanto esa cercanía. Por ejemplo, Jesús podía predicar con la multitud. Nosotros lo vemos en el Sermón del Monte. En varias ocasiones Jesús estuvo con un grupo grande de personas. Sin embargo, por ejemplo, a quienes enseñó a orar fue a los apóstoles. Esa cercanía que se tenía, que es diferente a, por ejemplo, lo que Jesús hablaba, en ese caso con toda la multitud. Al final, lo que se hace es precisamente esta parte de la predicación, es ese llamado, es proclamar, es hablar, es dar precisamente ese mensaje, lo que ahora nosotros conocemos, al frente de la congregación, aquella persona que sube y que da un mensaje para toda la congregación, en donde se encuentra precisamente tanto la exhortación, como pueden ser también las buenas nuevas, como puede ser cualquier mensaje de la palabra de nuestro Señor. Naturalmente se requiere de conocimiento, se requiere de elocuencia, y ahí va muy pegada con la enseñanza. Se requiere esta habilidad en las escrituras para precisamente hablar del mensaje. Se requiere, hermanos, de muchísima preparación y de muchísima sabiduría. Definitivamente no cualquiera puede pasar a predicar, ya hablando en los tiempos actuales, por algo que también se hacía comentario en el segundo bloque. Lo que aquel hermano que está sirviendo en la predicación también debe de tener muy en cuenta y cuidar de la mejor manera posible es su testimonio. La manera en la que se dirige, tanto como habla en el púlpito, como abajo, como dentro y como fuera de la congregación, deben de ser siempre 100% congruentes. No puede un hermano subir a predicar con respecto al amor y enterarnos que en su casa le grita a su esposa. Eso no puede suceder. El hermano que predica, que está al tanto de este servicio, debe de ser un hermano que tiene congruencia en su predicación hablada como en su predicación testimonial. Así es, estas verdades bíblicas se deben de transmitir, como tú lo mencionas, a través del ejemplo,
no es fácil pararse al frente y hablar de la palabra cuando no se tiene ese ejemplo. Vamos a leer ahí el libro de Romanos, el capítulo 16, del versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor. Romanos 16, del versículo 25. Bueno, del 25 al 26. Uh-huh. Dice, y aquel y a que puede confiarnos según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esta parte es muy importante porque sobre todo la predicación, este mensaje que es general, este mensaje que se da a una multitud, regularmente se utiliza en las escrituras para hablar acerca de la proclamación de las buenas nuevas. Así es. Aun cuando no es del todo, porque se puede hablar de básicamente algún mensaje que tenga que ver con la voluntad de nuestro Señor. Por eso es que tomamos este texto en donde se refiere precisamente acerca de la predicación, la divulgación, en este caso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es como entonces en esta parte de la predicación, en esta parte de cómo es que nosotros damos, de cómo es que nosotros proclamamos precisamente esas verdades bíblicas, nosotros necesitamos tanto conocimiento, necesitamos lo mismo que en la enseñanza, como esa parte de la elocuencia, necesitamos ese testimonio, necesitamos esa preparación para que nosotros podamos hablar y declarar eficazmente precisamente todo este mensaje a nuestros hermanos. Así es, mira, yo quisiera también leer el primer libro de Corintios, ahí en el capítulo 2, versículo 4 al 5. Capítulo 2, versículo 4 al 5. Esto les dice Pablo a los corintios: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino como demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra está fundamentada, o lo que se va a predicar tiene que estar fundamentado en la palabra. Lo que se transmite es la palabra. La predicación de la que se habla es de la palabra. Y aquí está señalando algo bien importante, Pablo. No tiene que haber sabiduría humana. Por eso es que es muy importante este ministerio. Por eso es que debe de existir cierta preparación, por eso es que debe de existir cierta elocuencia a la hora de transmitir verdades bíblicas para poderlas aplicar a nuestro día a día. Ahora, hermanos, me gustaría mucho también remarcar y hacer mucho énfasis en lo siguiente. Si bien la predicación, se tiene cierto criterio, cierto tabú, no sé cómo llamarlo, con respecto a que este ministerio de la predicación es como el más importante dentro de la congregación, ¿no? Porque es el ministerio que se ve, ¿sí? Todos los hermanos lo ven todos los domingos. Entonces, los hermanos que predican, o solamente los hermanos que predican pueden pasar a predicar porque solamente ellos saben, porque solamente ellos tienen la capacidad de discernir lo que en la Biblia está. Sin embargo, hermanos, el programa pasado se hizo mención de esto de manera muy somera. Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de poder entender la palabra de nuestro Señor, porque es el Espíritu el que nos brinda ese discernimiento. Ahora, con el comentario de que es el ministerio importante, el ministerio que vale, es precisamente por eso, porque se ve. Sin embargo, los tres ministerios que ya se hablaron al principio de este programa tienen exactamente la misma importancia. No hay uno más importante que otro, ni uno menos importante que otro. Todos, absolutamente todos, tienen el mismo valor dentro del cuerpo del Señor. Recordemos, hermanos, lo que nos escribe también Pablo allá en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Todo lo que nosotros tenemos lo debemos de poner al servicio de los hermanos con un único fin: para el crecimiento de la iglesia, a fin de alcanzar la estatura del varón perfecto, a fin de llegar a la meta que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros, a su perfección, a su madurez completa, plena. Ese es nuestro fin, hermanos. Ahora,
no veamos a la predicación como el wow, como el ¿qué es lo que tú quieres hacer dentro de la congregación? Quiero predicar, hermano. ¿Qué es lo que a ti? Tú le preguntas a muchos niños, y yo digo esto porque yo recuerdo de mi infancia, que me preguntaban, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer cuando seas más grande? Quiero predicar, quiero ser predicador, porque lo vemos allí. Sin embargo, hay muchos otros ministerios los cuales debemos de explotar siempre. Y recordemos también, hermanos, cuando hagamos un servicio, cuando explotamos uno de nuestros dones, vamos a obtener más. Y también ese comentario lo cerró muy bien nuestro hermano Josué. Busquemos siempre un servicio más. Ya hicimos un servicio, hagamos otro. Ya hicimos 2, hagamos otro. Siempre estemos conscientes de la labor que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos nosotros a concluir el programa hablando acerca de este ministerio que fue la predicación, en donde básicamente ha sido, durante este programa, ese análisis de estos ministerios, como la benevolencia, como la enseñanza, la visitación, y ahora hablamos acerca de la predicación. Vamos nosotros a seguir hablando de más ministerios en el siguiente programa. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay muchas formas en las que nosotros podemos poner a trabajar nuestros dones, que hay muchas maneras, mucha diversidad, en donde nosotros podemos ver qué dones tenemos y entonces ponerlos a trabajar. En este caso eso es el ministerio, ministrar nuestros dones a los demás, ponerlos al servicio de los demás, precisamente para, como lo mencionaban nuestros hermanos, buscar el crecimiento de la iglesia. Al final ese crecimiento se da sobre la base de la doctrina de Cristo Jesús y nosotros trabajando constantemente para ir creciendo y madurando en la palabra de nuestro Señor. Así es como nosotros estamos concluyendo el programa de Palabras de Vida Eterna en esta noche, dándole las gracias a nuestro hermano Miguel que nos acompañó en esta noche. Gracias. Muchas gracias, hermanos, y reflexionar en estos ministerios de los cuales nosotros estamos hablando. Reflexionemos si estamos llevando a cabo uno de ellos o a lo mejor no lo estamos llevando a cabo. Bueno, reflexionar si lo podemos hacer, que lo deberíamos de hacer. Este tipo de ministerios de los cuales hemos hablado, creo que no nos puede impedir el visitar a un hermano, no nos puede impedir el ser benevolente con un hermano, no nos puede impedir nada el hablar de la palabra. Creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión muy importante dentro de nuestros corazones y reflexionar que si yo tengo esta capacidad de hacerlo, hay que hacerlo. Y si ya lo logré, buscar otro. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Miguel. Y de la misma manera le agradecemos mucho a nuestro hermano Dylan que estuvo con nosotros en este programa. Gracias, hermano. Gracias a Dios y que Dios los bendiga y guarde sus corazones. Y como lo hacemos cada miércoles, porque también es parte importante de todo esto, le agradecemos muchísimo a nuestros hermanos que estuvieron detrás de cámaras y que lo están siempre con nosotros, a nuestro hermano José de Jesús, que está haciendo un trabajo loable, está haciendo un muy buen trabajo, poniendo precisamente sus habilidades al servicio de la iglesia. Le agradecemos muchísimo, en verdad, por su trabajo. También a nuestro hermano Mario Platas, le agradecemos a Arturo, a todos los hermanos que también domingo tras domingo se reúnen con nosotros para hacer la preparación. Ya lo decía nuestro hermano Miguel a un inicio, somos varios hermanos los que estamos trabajando, salimos muy pocos a cuadros, sin embargo somos varios hermanos los que estamos trabajando. Le agradecemos mucho a nuestro hermano Alejandro, a nuestro hermano Josué, a todos nuestros hermanos. Muchas gracias, hermanos. Sobre todo les agradecemos a ustedes, aquellos que están con nosotros cada miércoles durante esta poco más de una hora de programa. Muchas gracias por su atención. Esperamos que cada miércoles, así como nosotros salimos, también salgan ustedes edificados y alimentados en la palabra de nuestro Señor. Vamos a agradecerle, pues, para concluir este programa a nuestro Padre, y le vamos a pedir a nuestro hermano Miguel nos pueda guiar en la oración. Por favor, hermano. Claro que sí, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro para ir a Dios en oración. Señor Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, alabado sea tu santo nombre. Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia, amor y bondad que has derramado sobre nosotros a lo largo de estos días. Señor, agradeciéndote siempre todo lo que tú nos has dado y todo lo que tú haces por nosotros. Señor, gracias por todo ello. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares sin ningún problema, y también te pedimos por todas las peticiones que se han hecho en esta noche, a todos aquellos hermanos que estén pasando por alguna tribulación, que tengan algún problema, que tengan alguna situación. Señor, sé con ellos, cuídalos y protégelos. Aquellos que estén enfermos, tanto física como espiritualmente, Señor, sé con ellos, cuídalos. Nunca permitas que se aparten de tu palabra, sino todo lo contrario, que estén en tu palabra. Y gracias, Señor, te damos por esta gran bendición que es hablar de tu palabra, esperando que
se pueda transmitir a todo aquel que lo necesite. También te pedimos, Señor, que bendigas los alimentos que vamos a tomar en esta noche, Señor. Gracias te damos por todo aquello. Gracias te damos por los hermanos que están con nosotros, que nos ayudan, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Gracias a tu palabra, Señor. Gracias a ti, a todos aquellos hermanos que ponen en práctica todos sus servicios, ponen en práctica sus dones, Señor. Ayúdanos también a poner en práctica los nuestros, a servir en las congregaciones, Señor. Gracias te damos por todo ello. Por esto y por todo lo demás, Señor, te damos las infinitas gracias. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén.